Muy bien, pues buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar de los organizados por it-latino.net, webinars gratuitos, formativos e informativos sobre las diferentes ramas de las tecnologías de la información que tratamos en nuestra extensa red de portales. Los webinars están dirigidos a nuestra amplia base de usuarios a los dos lados del Atlántico, tanto en España como en Latinoamérica. En este caso, por el horario, bueno, pues es evidente que el webinar es perfecto para nuestros usuarios en el otro lado del Atlántico, ahí en Latinoamérica. Bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando desde allí. Bien, pues recordaros que el formato del webinar es el siguiente. Durante unos 45 minutos aproximadamente el ponente hará su presentación y hará una demostración del software. Y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas que en el día de hoy será un turno de preguntas breve, puesto que nuestro ponente tiene que irse en apenas unos 50-55 minutos. Pero bueno, creo que nos dará tiempo a hacer alguna preguntita a nuestro ponente de hoy. Recordaros que yo soy Daniel Alguacil, os hablo desde las oficinas centrales de it-latino.net aquí en Sant Cugat del Vallès, muy cerca de Barcelona, aquí en España, y seré moderador y presentador, como estáis viendo, del web conference de hoy. Bueno, pues sin demorarnos mucho más, vamos a pasar a presentar a Josué Cano, de la empresa Bexap, bexap.com, bexap.com. Él nos va a hablar desde Guatemala, es la oficina en Guatemala de Bexap. Él nos explicará un poco brevemente qué es Bexap, pero bueno, básicamente os informo de que son consultores expertos en SAP, es una multinacional, y nos va a hablar bajo el título de SAP para Todos de las funcionalidades y de lo que ellos están haciendo en su región con SAP Business One. Como sabéis, es la versión para PYME de SAP. Cómo se está moviendo, cómo está funcionando, qué funcionalidades tiene, cuál es un poco el tipo de proyecto, sobre todo, nos interesa que Josué está realizando allí en Centroamérica. Sin ir más lejos, vamos a abrir el micrófono a Josué. Josué, ahí te he abierto el micrófono y te voy a pasar la presentación. Ok. Yo te digo cuando... Ya estamos viendo tu presentación, así que cuando quieras, Josué. Ok, bueno, gracias. Entonces, como bien lo mencionaba Daniel, la intención de hoy es poderles presentar SAP para todos, lo hemos denominado nosotros, y es básicamente una iniciativa de SAP en conjunto, en este caso con nosotros, donde se pretende llevar una solución de clase mundial a empresas pequeñas empresas, y que típicamente estas empresas están acostumbradas a manejar sus operaciones con software básico, digamos, o con hojas en Excel, en donde la intención entonces es apoyar a las pequeñas empresas, obviamente con una iniciativa en donde no solo tiene que ver que es un software de clase mundial, sino que obviamente a precios distintos para poder que sea accesible para las empresas pequeñas. Entonces, SAP para Todos no es más que el mismo Business One que se ha venido trabajando desde ya hace algún buen tiempo en nuestra región y en el mundo, ya más de 8 años. Entonces, es un software muy probado, ya sumamente probado, con miles de instalaciones a nivel mundial. Entonces, SAP para Todos es específicamente el mismo SAP Business One, pero a un precio más accesible, y que la única limitante es básicamente que puede ser hasta 5 usuarios nada más. Entonces vamos a empezar con la presentación. Vamos a hablar rápidamente, porque ustedes obviamente ya saben quién es SAP, que es el líder mundial en soluciones de negocio y que se especializa
específicamente en el tema de los ERPs, con un poquito de SAP, que es una empresa que nació en 1972 y que tenía más de 37 años de estar en la industria. Bien. Como podemos ver acá, hablamos de una empresa que tiene más de 12 millones de usuarios, pues obviamente esto nos da una idea de qué tan probado pueden estar los software, y lo más importante de todo esto, creo yo, es que todo ese conocimiento, todo ese know-how que se ha adquirido en estos años en que SAP ha vendido los ERPs, todo ese conocimiento se traslada, en este caso ahora específicamente, a la pequeña empresa, ¿verdad? Porque, como ya lo vamos a ver más adelante, todas las empresas, no importa el tamaño, los retos pues son los mismos, ¿verdad? Tanto una empresa multinacional como una empresa pequeña pues se asemejan la misma problemática y lo mismo que tienen que resolver, y sobre todo la empresa pequeña que tiene que sobresalir aún más, obviamente por ser pequeña. Entonces, avanzamos un poquito en lo que estábamos hablando, y es específicamente en que no importa el tamaño de tu empresa, los retos pues van a ser los mismos. Empezamos aquí un poquito para entrar en materia, y esto es básicamente hablar un poquito que los líderes del mercado convierten el cambio en una oportunidad. Y esto es muy importante porque digamos que hay muchas empresas que ignoran el cambio, y como lo podemos ver acá, pues básicamente lo que va a pasar es que van a rendir por debajo del mercado. Las otras pues van a adaptarse al cambio y van a rendir igual que cualquier otra empresa, o vamos a liderar el cambio y pues obviamente los resultados van a ser distintos y vamos a estar por encima de lo que normalmente ocurre en el mercado. Estos son datos, como pueden verlo acá, de Boston Consulting Group, por ejemplo, que habla que el 66% de los CEOs encuestados, la innovación es la principal prioridad. Bueno, entonces, esto va muy de la mano con lo que estamos haciendo, porque ahí estamos llevando toda esta tecnología y todas estas prácticas de negocio de clase mundial a las empresas pequeñas. Ok, entonces, ¿qué se necesita para ser competitivos? Como dice acá, una de las claves o ingredientes esenciales, pues obviamente, tanto en una empresa como en un país, es la inversión. Y las bases de la competitividad está muy de la mano obviamente con la inversión en tecnología, pues inversión en capital humano también, poder manejar temas como economías de escala, obviamente la innovación, y pues tener un clima de confianza, ¿verdad? Eso es lo básico que ya todos sabemos, pero es importante recalcarlo para que estemos claros de lo que se busca, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fórmula realmente para el éxito? Tener una excelencia operativa, ¿verdad? Que es lo que busca una empresa, en este caso pequeña o mediana, ¿verdad? Y la cercanía con el cliente y agilidad de respuesta del negocio, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los aspectos que impactan directamente en la rentabilidad? Tenemos una habilidad para ejecutar rápidamente los cambios provenientes de nuevas estrategias y tácticas, ¿verdad? Es importante, digamos, que toda la estrategia que tenemos a nivel de empresa la pueda ser soportada, en este caso, pues obviamente por una plataforma de software, ¿verdad? Profundo conocimiento de los clientes, pues todo el mundo sabemos que también pues entre más conozcamos a nuestros clientes, entre más cerca estemos de los clientes, vamos a saber qué tan bueno es o qué tan malo es, porque también podemos darnos cuenta de que no es un cliente rentable y pues dejarlo ir, ¿verdad? Flexibilidad en temas como precios y promociones, ¿verdad? Tengo que estar respondiendo a un mercado que es muy activo y muy cambiante, entonces tengo que ser muy flexible y no puedo atarme a una práctica que es muy cambiante, ¿verdad? Entonces, la alta calidad de productos y servicios, que eso pues obviamente viene ya por default, y poder bajar los costos operativos y de las actividades diarias, ¿verdad? Es decir, yo no necesito tener o no debo de tener un ejército de contadores para poder tener la contabilidad al día, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, para ir entrando en materia, SAP para Todos se basa, como se los mencioné, en la herramienta de SAP Business One, que está enfocada para las pequeñas y medianas empresas. En esta gráfica ustedes podrán ver que dependiendo de la complejidad de negocio, es la solución que SAP tiene. Entonces, en este caso,
la punta de... Aquí vemos complejidad y aquí vemos el tamaño de la compañía. En realidad, si Business One no necesariamente tiene que ser una compañía muy pequeña o muy grande. En realidad, Business One es una herramienta que soporta casi cualquier tamaño de compañía, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos clientes que tienen 4 usuarios, que tienen 5 usuarios, tenemos clientes que tienen 80 usuarios, 90 usuarios. Realmente lo que tiene que ver es la complejidad de negocio. Y SAP Business One está hecho para soportar este crecimiento. Ok, entonces aquí estamos viendo que hablamos de que los programas de software para contabilidad pues se han quedado obsoletos, ¿verdad? Y no necesariamente solo para contabilidad. Es muy típico que uno llegue a una empresa y se tengan, digamos, implementado, por decirlo así, un módulo de cuentas por cobrar, el módulo de facturación, inventarios, y por otro lado se tiene la contabilidad, ¿verdad? Eso, pues, al final de cuentas, lo único que repercute es tener reprocesos, como lo dice acá también, el mantenimiento de estos sistemas es costoso, ¿verdad? Y que impide obtener los datos a tiempo. Muchas veces yo lo menciono en otras charlas y pues el esfuerzo, si uno pudiera de alguna manera ponerle el precio de lo que cuesta que la gente esté integrando la información de un área u otra, poder tener ¿cuánto nos cuesta poder tener una sola versión de la verdad de lo que ocurre en nuestra empresa, en nuestra organización? Muchas veces es bien complicado. Entonces, ¿por qué Business One es tan distinto? Pues básicamente el Business One es una solución de negocio que es totalmente integrada. ¿Qué quiere decir esto? Que integra todas las áreas de negocio de nuestra empresa. Las empresas no funcionan a nivel de modular, las empresas funcionan a nivel de procesos. Entonces lo importante de esto es que tengamos un software que pues funcione de la misma manera y que nos ayude a ordenar nuestros procesos. Es normal también que nos topemos con que muchas veces las empresas por pura naturaleza de que con el software que han venido trabajando y que es modular, pues así tienen sus procesos y muchas veces es increíble cuando uno llega y la cultura está hecha de tal manera que se adecua al módulo, digamos, o a cómo funciona cada uno de estos softwares como funcionaban antes y que la empresa por lo tanto no está bien administrada. Entonces aquí lo que pretendemos nosotros o lo que realmente SAP Business One hace es incorporar todas estas prácticas de negocio que hemos venido hablando anteriormente y tener integrado dentro de un mismo software. Normalmente cuando hablamos de un ERP, estamos hablando de software que atienden el área de ventas, el área financiera, el área contable, compras, importaciones. En este caso, Business One va más allá. Business One también tiene incorporado lo que se conoce como un CRM, bueno, que es otro término, que básicamente es poder estar cerca o manejar una relación de negocios con nuestros clientes y con nuestros proveedores, incluso con nuestros prospectos. De esa manera nosotros resolvemos también el cómo poder estar de cerca con nuestros clientes, que era lo que hablábamos antes, ¿verdad? Saber qué es lo que el cliente me ha comprado más, saber qué visitas han tenido mis vendedores con este cliente o con este prospecto, saber qué actividades han ocurrido alrededor del cliente o incluso alrededor del proveedor, ¿verdad? Porque lo que se busca con este tipo de soluciones es poder quitar ese conocimiento a las personas y que realmente ese conocimiento se quede en la empresa, ¿verdad? Que es a quien pertenece todo ese conocimiento. Entonces aquí no importa, digamos, si un vendedor se va, vamos a saber qué es lo que ha ocurrido con el cliente o con el proveedor. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que tener claro que también SAP lo incluye. Y no es que sea un módulo adicional, sino cuando SAP fue concebido, pues ya traía directamente esa funcionalidad del CRM. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes, creo yo, de Business One. Otra cosa importante que puedo compartirles es que, por ejemplo,
va a ser una operación basada en planificación. Business One maneja muchos procesos, muchos wizards, muchos asistentes en donde nos va llevando paso a paso, por ejemplo, en una cuenta por pagar. Bueno, ¿cuáles son los proveedores que yo quiero pagar este viernes, por ejemplo? ¿Cuánta plata es la que yo tengo disponible? ¿Cuánto es lo que yo quiero pagar? ¿Y cuáles son las facturas, por ejemplo, más antiguas que yo debo de pagar? Todo eso lo voy a llevar paso a paso y lo puedo estar haciendo un lunes y lo voy a pagar viernes, pero yo ya tengo visibilidad de todo eso. Entonces va a ser una operación basada en la planificación. Yo diría que uno de los aspectos mucho más importantes en cuando uno habla incluso con los dueños de las empresas o con los gerentes, es básicamente lo que nosotros llamamos la parte de administración por excepción. Lo que un dueño de una empresa o un gerente busca es enfocarse en su negocio, no estarse preocupando, digamos, de cosas que en teoría debieran ser normales para la empresa. Entonces, ¿cuál es el concepto de administración por excepción? Pero ya dentro de Business One, pues no es más que poder incorporar las políticas de la empresa dentro de la aplicación. Ejemplos muy básicos, digamos, por ejemplo, yo puedo definir un presupuesto mensual, pero existe, digamos, una política en donde va a haber ciertos usuarios que yo voy a estar controlando que no se excedan de ese presupuesto mensual. Una política no necesariamente aplica para todos. Entonces, estos usuarios, digamos, que se están evaluando, por ejemplo, alguien quiere comprar por arriba del presupuesto mensual, SAP va a venir y lo va a bloquear y le va a decir, señor, usted tiene que pedir autorización porque esta es una excepción, usted se quiere exceder del presupuesto. Entonces ya podemos volverlo tan burocrático como querramos y podemos pedir una o varias autorizaciones, ¿verdad? Asumamos nuevamente de que viene el jefe y autoriza esa compra, va a haber una excepción. Pero otra política que puede estar dentro de SAP puede ser que cada vez que hay una excepción, el gerente financiero, por ejemplo, en este caso cuando es presupuestos, se entere de que se rompió con una política de la organización, de la empresa. Entonces, lo que SAP va a hacer es mandarle una alerta diciendo, el jefe de compras autorizó que el usuario tal se excediera el presupuesto. Entonces, ahí ocurren muchas cosas. Primero, empieza con un cambio de cultura, que es lo que siempre menciono. El implementar SAP no es simplemente voy a implementar un software, sino realmente hay un cambio de cultura, ¿verdad? O es una nueva cultura. Entonces, desde aquí lo que va a pasar es de que el gerente financiero va a levantar el teléfono y le va a decir, mira, ¿por qué estás autorizando esta compra si se excedió el presupuesto? En este ejemplo. Bueno, entonces, desde ahí empieza a ocurrir un cambio cultural. Desde que las personas se dan cuenta de que cualquier cosa que no esté dentro de las políticas de la organización, el software pues básicamente va a bloquear o por lo menos va a avisar. Todo esto SAP lo maneja, SAP Business One lo maneja a través de herramientas como alertas, como autorizaciones. Eso es un tema muy importante que con la experiencia de todos estos años que nosotros hemos tenido, es tal vez lo que más valor le otorga Business One a los gerentes. Obviamente es un software totalmente en línea, en donde podemos estar viendo los procesos tal cual como están ocurriendo. Yo quiero ver un estado de resultados ahora mismo, eso ahora mismo lo puedo ver, puedo saber cómo estoy en mi organización. Enfocado en servicio al cliente, ¿verdad? Como lo mencionábamos anteriormente. El CRM me permite poder llevar y controlar cómo está mi relación con los clientes. Y no solo con los clientes, sino también con los proveedores, ¿verdad? La visión analítica, digamos, de SAP como tal, me permite también, digamos, el software no es muy operativo, es más analítico, está muy enfocado al poder hacer análisis de información. Entonces yo voy a poder ver, obviamente dependiendo el nivel de accesos que yo tenga, las operaciones totales, ¿verdad? Ver todo el proceso completo, ver qué ocurrió desde, por ejemplo, una compra o una importación hasta que
qué clientes fueron los que yo les vendí ese producto, por ejemplo. Pues obviamente lo que repercute esto es que vamos a tener operaciones eficientes, ¿verdad? Muy analíticas, vamos a tener planeación y vamos a tener control de nuestros procesos internos. Entonces, ya vamos a ver ahora SAP y ustedes se van a dar cuenta que es muy fácil de utilizar y que me permite poder tener siempre el control. ¿Cuál es la funcionalidad que tiene SAP? Pues tiene un CRM de ventas, ¿verdad? Tiene un CRM de servicios, que esto está más enfocado, este CRM está más enfocado a poder atender, digamos, poder tener una atención al cliente, poder tener un ticket, por ejemplo, y decir, bueno, poder darle trazabilidad, aunque no existe esa palabra en español, pero digamos se ha adoptado de qué es lo que ha ocurrido en cuanto a que un cliente se quejó. Por ejemplo, un equipo que tenía un problema, podemos registrarlo y poderle dar seguimiento a todas las actividades que se hacen alrededor de esa orden de trabajo. Toda la parte de ventas y facturación, ustedes se van a dar cuenta que tenemos desde cotizaciones, pedidos, despachos, todo eso incluye el área de ventas, la parte de inventarios, la parte de producción y MRP. La parte de producción y la parte del MRP está muy de la mano, obviamente, que es para toda el MRP es para toda la planeación de materiales. Compras e importaciones. Socios de negocio, SAP se enfoca específicamente, o le llama socios de negocio, perdón, a los clientes, proveedores y prospectos, ¿verdad? Tenemos toda el área financiera, contable y pues obviamente toda la parte de tesorería, bancos, cuentas por pagar y cobrar. Y cosas importantes como por ejemplo el poder llevar control de nuestros centros de costos y proyectos. Para poder saber, por ejemplo, tuve un lanzamiento de un nuevo producto, quiero saber cuál fue el resultado, puedo ver un estado de resultados, por ejemplo, de ese lanzamiento. Como ya lo mencionábamos también, existen alertas y autorizaciones, que es lo que da realmente validez a todo lo que hablábamos de administración por excepción. Y SAP ya hace poco tiempo compró Business Objects, y lo cual ahora SAP otorga una licencia de Crystal Reports al adquirir Business One. Nosotros hemos verticalizado SAP para todos y tenemos pues diferentes sabores, por decirlo así, de lo que es SAP. Estos son algunos de los ejemplos de las verticalizaciones que tenemos, que lo que nos permite esto es poder implementar, por ejemplo, SAP para todos en cuestión de 5 a 15 días en una empresa, ¿verdad? O si estamos hablando de un proyecto tal vez más complejo, pues ya estamos hablando de unos 3 meses. Pero la iniciativa de SAP para todos es para poderlo implementar en cuestión de 15 días y menos de un mes, digamos. Entonces tenemos diferentes verticales que nos permiten poder acelerar el proceso de implantación o de implementación, ¿verdad? Este es un ejemplo de Print and Book, ¿verdad? Que es para la industria de los medios impresos. Production One, que es la parte, digamos, que está enfocado más a toda la parte de producción. Existe un mito en el mercado en cuanto a Business One, y es que muchas veces se piensa que Business One no puede funcionar para la industria o para las empresas de manufactura. Y en realidad nosotros tenemos historias de éxito de casi cualquier giro de negocio en cuanto al área de manufactura. Estamos hablando de empresas de alimentos, empresas de químicas, ¿verdad? Farmacéuticas, empresas que producen algún tipo de equipo. O sea, en realidad Business One se puede acoplar muy bien a diferentes empresas de manufactura. Tenemos empresas que producen accesorios de plástico, por ejemplo, que es una industria también compleja en producción, y si pues el software no lo soportara sería imposible poderlo implementar. Entonces, realmente la parte de manufactura también es un área que Business One atiende muy bien. Otra de los giros de negocio que tenemos mucho también, y por eso tenemos una vertical, es una de las empresas de servicio, ¿verdad? Tenemos empresas de servicio desde empresas de integradores de sistemas, digamos, o colegios, o diferentes giros de negocios
que involucran servicio. SAP se pega muy bien para las empresas que manejan servicios. Otra área importante también que ya lo tenemos verticalizado es la parte de retail, en donde tenemos, digamos, diferentes puntos de venta y pues obviamente la gran ventaja acá es que SAP es totalmente en línea, entonces nosotros podemos saber qué está ocurriendo en cada una de nuestras sucursales, ¿verdad? Bueno, aquí ya entrando un poco más en materia, pues SAP me va a permitir poder ver o poder dar un vistazo de cómo está mi organización hoy día con paneles ejecutivos. Entonces yo puedo entrar hoy por la mañana a ver cómo está mi empresa, porque yo voy a tener lo que a mí me interesa en mi dashboard, en mi panel, y poder saber cómo van las ventas, poder saber cómo está mi cuenta por cobrar, poder saber cómo van la cuota de los vendedores, por ejemplo, cosas de ese tipo que normalmente son las que a todo mundo les hacen sentido, ¿verdad? Y el otro tema importante también que SAP nos ofrece, pues lo único que tenemos que tener es un iPad o un iPhone, poder manejar, digamos, nuestra organización también desde acá. Entonces no importa si yo estoy en un viaje y necesitan una autorización, una aprobación de alguna autorización que haya surgido en SAP, nosotros la vamos a poder hacer desde nuestro aparato móvil. Entonces vamos a pasar al software para darles un vistazo general de qué es Business One y cómo esto puede ayudar a su organización. En realidad, para presentar Business One pues se necesita de mucho tiempo, pero aquí la intención es presentarles más el concepto de cómo es que está integrado SAP a nivel funcional y a nivel de procesos. Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, no existe un área de cuentas por cobrar o de cuentas por pagar, porque, pues como les mencionaba, SAP es un software que funciona a nivel de procesos. Entonces, algo importante mencionar es que SAP es un software pues que soporta múltiples empresas. Hoy día ya esta versión ya podemos hacer transacciones intercompany, ¿verdad? Que era también algo que antes se limitaba, que pues básicamente cada empresa es una base de datos distinta. Pero ya con la solución que hoy día ya SAP liberó, ya podemos poner, por ejemplo, una orden de compra o una requisición, digamos, con otra empresa que tuviese Business One. Entonces, cada vez, digamos, SAP va enriqueciendo más la funcionalidad de acuerdo a los requerimientos o a lo que la industria, perdón, a lo que los clientes van demandando en cuanto a Business One. Entonces, por ejemplo, podemos ver en ventas, por ejemplo, que tenemos ofertas o cotizaciones, órdenes de venta, entregas, devoluciones, facturas. Bueno, entonces, en realidad, los procesos que se vayan a implantar o implementar va a depender mucho de cada una de las organizaciones. Es por eso que Business One es muy flexible. Uno puede parametrizarlo de acuerdo a las necesidades de cada organización. Y en este caso, SAP para Todos ya es una vertical o diferentes verticales que ya están hechas básicamente para instalar, capacitar y que estén funcionando en menos de un mes. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir aquí y ver el inventario. Vamos a escoger aquí un producto. Y vemos aquí rápidamente, digamos, que estamos trabajando aquí en los datos maestros de un artículo. Eso pues es muy importante, digamos, o es muy buena la funcionalidad de SAP en cuanto a su maestro de artículos, porque nosotros fácilmente podemos decirle, por ejemplo, si podemos llevar un artículo inventariado o no, si lo vendemos o no lo vendemos, si lo compramos o no lo compramos, ¿verdad? O sea, realmente no nos limita. Yo puedo tener una materia prima en donde pues, básicamente lo que voy a hacer es comprarlo, pero no lo voy a vender. Por ejemplo, eso podría ser un ejemplo. Entonces acá pues hay mucha información en donde nosotros podemos llevar, por ejemplo, esta es una HP Color LaserJet, en donde incluso podríamos llevarle, si queremos, control
de toda la parte de números de serie. ¿Ya? Si fuera un producto perecedero, por ejemplo, podemos llevar toda la administración de lotes. Entonces es un manejo de inventarios muy completo. Podemos llevar trazabilidad de toda la parte de lotes, a quién le compramos esos lotes y a quiénes se los hemos vendido, que para ciertas industrias es muy importante. Porque a la hora de cualquier problema con el producto, sabemos a quién se lo vendimos y podemos ir a darle seguimiento si ocurre algún problema con ese producto e ir con los clientes a ver específicamente de qué lote les vendimos. Entonces, por ejemplo, podemos tener diferentes datos de compra, diferentes datos de venta, es decir, unidades de medidas distintas, por ejemplo. Podemos comprar en kilos, vender en libras, podemos estar almacenando incluso en diferentes unidades de medida en SAP, así como podemos definir N bodegas, ¿verdad? Podemos tener diferentes bodegas y en cada una de ellas vamos a tener cuánto tenemos en stock, cuánto tenemos comprometido, es decir, ya lo que nuestros clientes nos han pedido, cuánto tenemos solicitado y cuánto tenemos disponible, ¿verdad? Podemos manejar mínimos, máximos o un punto de reorden a nivel general, digamos, o a nivel de cada una de nuestras bodegas, ¿verdad? Esto nos permite, esto lo podemos hacer por producto, entonces es sumamente útil, ¿verdad? Para ciertas industrias también. Tenemos datos de planificación, que esto tiene que ver con el MRP, que yo lo que hago es decir, bueno, es un producto que realmente considero dentro de mi planificación de materiales o no, ¿verdad? Y si lo compro, lo produzco. ¿Qué significa esto? Que cuando, por ejemplo, yo esté utilizando el MRP, SAP me va a sugerir cuándo debo de poner una orden de producción o cuándo debo de poner una orden de compra, ¿ya? Porque posiblemente tengamos compromisos que cumplir y tal vez tenemos tiempos de entrega que nos van a permitir o no poder cumplir con lo que nos hemos vendido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces este lead time o este tiempo de entrega nos permite poder planificar eso en el MRP. Podemos tener propiedades, podemos definir cosas como artículos de alta rotación o cualquier tipo de propiedad que a ustedes se les ocurra, que esto nos va a permitir poder clasificar a la hora de querer sacar reportes o a la hora de hacer una promoción, por ejemplo, en donde yo diga todos los artículos que cumplan con esta propiedad y o esta otra propiedad, voy a darles un 10% de descuento, por ejemplo. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Y pues también podemos tener diferentes, por ejemplo aquí podemos tener fotografía de nuestro producto y podemos tener las características del mismo. Adicionalmente a esto, SAP sin necesidad de programar me permite tener campos, solo le llamamos campos definidos por el usuario, en donde básicamente eso lo que me permite es hacer casi cualquier cosa. Porque posiblemente el área de finanzas requiere de cierta información, pero el área de marketing requiere de otra información, pero todo va a estar atado, por ejemplo, a un artículo. Entonces podemos definirlo sin ningún problema, sin necesidad de un programador. Tal vez lo más importante acá, de lo que les hablaba al inicio, es que, por ejemplo, yo aquí mismo en compras podría ver un análisis de cómo he comprado ese producto en el tiempo. Entonces, cómo este ha sido el comportamiento, digamos, del producto, cómo lo he comprado y, por ejemplo, cuál ha sido el precio. Aquí en esta gráfica podemos ver de mejor manera cómo ha venido el precio y cómo he comprado yo en el tiempo. En este caso, pues rápidamente puedo ver que en julio fue el mes que más compré este producto, porque no necesariamente puede ser a un mismo proveedor. Por ejemplo, acá donde ustedes ven una flecha amarilla, podemos hacer un drill down en este caso hacia el documento. Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo una factura de proveedores en donde compré este artículo y podemos darnos cuenta rápidamente que pues no tengo ningún saldo pendiente. Temas importantes, como pueden ustedes darse cuenta, es que SAP maneja mucho el estándar como un formulario, digamos, tiene un encabezado, tiene un detalle y tiene un resumen acá, en este caso, de la factura de proveedores. Entonces aquí rápidamente yo puedo ver de que no le debo
plata sobre esta factura del proveedor. Pero por ejemplo me puede llamar la atención y decir, quiero ver cómo lo pagué. Se hizo un solo pago, que es este pago. Y podemos ir al detalle del pago del mismo. En este caso se pagaron 2 documentos. Pero podríamos incluso llegar a más detalle aún, poder ver cómo es que pagué. Entonces, por ejemplo, aquí pude haber pagado con, en este caso fue con un cheque, pudo haber sido con una transferencia bancaria, una tarjeta de crédito o en efectivo, ¿verdad? O un mix de todo esto. Es muy importante, si ustedes se dan cuenta, pues básicamente solo dando clics he podido ver toda esta información. Entonces también cuando se hizo esta transacción, este pago, también se generó una transacción contable. Bueno, esto es muy importante, esto es un ejemplo, pero algo importante en SAP es que siempre me va a llevar las transacciones en 2 monedas, en una moneda local y en una moneda dura, como en este caso en quetzales y en dólares. Entonces, algo que yo mencionaba también anteriormente es la trazabilidad que existe de los documentos. Por ejemplo, aquí me está diciendo que esta factura del proveedor se hizo en función de una recepción y esa recepción se había hecho en función de una orden de compra. Entonces, es tan sencillo como dar un clic y si quiero ver el documento base o los documentos bases, porque pueden ser varios, puedo decir, bueno, esta entrada, de mercadería fue en la cual yo me basé para poder hacer recepción de la factura. ¿Ya? Y esa entrada de mercadería se basó en esta orden de compra. Entonces es muy sencillo con clics poder llegar a la fuente de la información, ¿verdad? Aquí también podemos ver, por ejemplo, al proveedor. Me interesa saber con el proveedor puntualmente cómo está mi relación. Yo aquí veo que le debo bastante plata. Entonces podría hacer un análisis de ver cómo le he comprado a este señor en el tiempo, así como lo hicimos con el producto. Y poder ver, por ejemplo, cómo le he ido comprando y cómo le he ido pagando, ¿no? En un solo clic. Entonces podemos tomar decisiones muy rápidamente. O quisiera ver un estado de cuenta, digamos, de qué es lo que ha ocurrido con este proveedor y cuándo fue la última vez que le pagué. En este caso, pues no ha existido ningún pago, pero digamos de lo que estoy viendo yo en este tiempo, ¿no? Porque es una base de datos ejemplo. Entonces SAP me permite poder tener una visibilidad, como hablábamos, 360 grados muy fácilmente y pues digamos aquí en ningún momento he tenido que venir yo y meterme a un módulo, salirme a otro, apuntar cuál era el código del proveedor, sino aquí pues básicamente a puros clics he hecho todo. Aquí si ustedes se dan cuenta partimos del inventario, ¿verdad? De igual manera como lo podemos hacer en compras, lo podemos hacer en ventas, ¿verdad? Que tal vez es la parte más importante. Yo aquí incluso tengo un dato adicional y es que puedo ver, por ejemplo, el importe de las ventas, cuál ha sido el precio de este producto que yo vendo y cuál ha sido el margen de ganancia bruta que yo he obtenido también en el tiempo. Entonces, por cada uno de los documentos yo también puedo ver rápidamente cuál ha sido el margen de ganancia que ha representado para mí cada uno de ellos. Y si lo deseo, también puedo ir a ver el detalle. De la misma manera que vimos la factura de proveedores, estoy viendo la factura de clientes. Aquí vemos que esta factura se hizo en función de un despacho y ese despacho se había hecho una orden de venta y esa orden de venta se había hecho una cotización. Entonces aquí, muy sencillo, como lo hicimos también anteriormente, podemos irnos hacia atrás. Entonces es muy rápido el poder nosotros poder tomar decisiones informadas, ¿verdad? Que es lo que normalmente no ocurre en una organización que no cuenta con un software, en este caso como SAP Business One. Entonces aquí la factura de clientes, yo también podría decir, pero me interesa ver un poquito más de detalle, por ejemplo, cómo fue que este documento me dejó ese margen de ganancia bruta. Y acá yo puedo ver a nivel de cada una de las líneas o cada uno de los productos de las líneas de la factura, cuál fue
tanto en plata como en porcentaje, cuál fue el margen que me dejó, y a nivel global, ¿verdad? Aquí de igual manera también ya se hizo un pago, ¿verdad? Aquí ya nos pagaron, es exactamente lo mismo, pues no quiero explicarlo porque es exactamente lo mismo, pero se dan cuenta ustedes que SAP es muy fácil de utilizar, tanto en proveedores como en clientes. Aquí lo estamos viendo de manera muy sencilla. Con el cliente, por ejemplo, yo puedo ver aquí, por ejemplo, cuál es su estado actual. Puedo ver también, al igual que en proveedores, cómo le he vendido yo a este cliente, cuál ha sido mi relación con el cliente, qué tanto margen me ha dejado también. Entonces, poder tomar decisiones. Toda esta información que ustedes ven acá que se ha desplegado, yo podría filtrarlo, digamos aquí, porque tengo poca información, pero podría decir, yo solo quiero ver aquellos documentos que tengan mayor que ganancia bruta más que 6,000 quetzales en este caso, por ejemplo. Y pues hago un filtro. O menor que, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos poca información, no hace mucho sentido, pero a la hora de tener mucha información, todas estas herramientas, por muy simples que parezcan, pues otorgan mucho valor. De igual manera yo puedo ver un estado de cuenta, ¿verdad? Yo aquí mismo SAP me permite poder enviarle, por ejemplo, un correo electrónico a este cliente y poderle enviar su estado de cuenta. Y eso lo voy a hacer con algunos clics nada más. O poder generar, por ejemplo, un informe de antigüedad. Vamos a, como es una base de datos ejemplo, vamos a ponerle aquí 2009, puedo definirlo yo 30, 60, 90, 120 días o los días que yo quiera, el intervalo de días que yo necesite. Y básicamente aquí en línea lo va a generar y yo poder ver, bueno, este cliente, cuáles son los documentos que tiene pendientes conmigo y de estos, qué porcentaje me tiene 60, 90, 30 o más de 120 días. Incluso tenemos un campo que es que me dice cuáles de estos documentos realmente ya hace una deuda dudosa de cobro. Casi podemos ir dando por perdida que vamos a recibir esa plata de vuelta. De igual manera, SAP ya dentro del mismo SAP maneja también un concepto de cobranza, en donde es muy rápido en la manera en que se generan los documentos, en donde no necesito hacer más que clics y poder generar esas cartas en donde puedo mandar a cobrar a mis clientes. Y tenemos diferentes niveles de cobranza. Podemos tener documentos distintos para cada nivel de cobranza que tengamos. Tenemos el nivel 1 en donde soy muy amable, un nivel 5 en donde incluso le estoy diciendo que pase con los abogados, ¿verdad? Entonces, ustedes se dan cuenta que es muy fácil de poder ver la información. Y también parte de lo que les mencionaba es que tenemos una integración con la parte del CRM. Por ejemplo, poder visualizar las actividades que se han hecho alrededor de este cliente. Bueno, aquí han habido llamadas telefónicas y podríamos ir a ver el detalle de cada una de estas actividades y si ya está cerrada o no está cerrada esa actividad y qué es lo que se hizo con esta llamada. Y si hubiera algún documento vinculado. Esa es la parte, creo yo, que tiene mucho valor. Por ejemplo, yo podría tener una factura y decir, esta factura, favor cobrar el día martes a las 3 de la tarde. Y 15 para las 3 va a aparecer a la persona que yo designé que hay que cobrar esa factura en ese momento. Un ejemplo. O podemos anexar cualquier documento adicional. Entonces son herramientas que otorgan mucho valor a las organizaciones. Así como poder ver también, por ejemplo, si tenemos la parte del CRM de servicios implementada, ver cuáles son los problemas que hemos tenido con este cliente y cómo los hemos resuelto, ¿verdad? Básicamente podríamos abrir acá una llamada de servicio y ver qué es lo que ocurrió. Eso podemos verlo ya en otras sesiones más a detalle. Entonces, SAP en cuanto a información también maneja mucha información de contacto, direcciones, condiciones de pago. Y es muy flexible en todo eso. Entonces una organización, por pequeña, mediana o grande que sea, pues
es soportada por SAP porque, como ustedes pueden darse cuenta, tiene mucha funcionalidad y nos permite poder tener mucha información y estar cerca del cliente. Como se los decía también, SAP es muy analítico y tiene herramientas como esta que incluso tiene patentada, que se llama arrastrar y vincular, en donde, por ejemplo, yo aquí fácilmente podría decir, de este producto quiero ver qué facturas se han realizado. Entonces aquí, por ejemplo, estoy viendo las facturas que se han hecho y a los clientes que se han hecho. Entonces, incluso aquí tengo filtros también como para poder filtrar la información que quiera ver yo en ese momento nada más. O poder decir, este cliente, quiero ver los pedidos que me ha hecho. Y aquí me muestra todos los pedidos que me ha hecho este señor o esta empresa. De tal manera pues que me permite poder tener visibilidad completa de toda mi organización. Entonces, en resumen, digamos, esto es una presentación muy general de qué es SAP y que esta funcionalidad que ustedes están viendo es la funcionalidad que nosotros estamos llevando hoy día a las empresas pequeñas con el lanzamiento de SAP para todos, que es precisamente eso, poder llevar SAP a todos, ¿verdad? Y que no empiece una empresa a trabajar y a llevar desordenadamente su organización a través de hojas Excel o de un software, digamos, que no es de clase mundial. Entonces, vamos a regresar a la presentación. Perdón. En donde, pues básicamente, y aquí yo termino con los anuncios, ¿verdad? En donde tal vez lo más importante es mencionar que somos una corporación, que estamos en varios lugares y que nos dedicamos única y exclusivamente, en este caso, a SAP Business One. ¿Por qué VEXAP, verdad? Eso es un poquito de por qué nosotros, y que se lo dejo ahí también para que puedan leerlo. Entonces, les agradezco. No sé si empezamos con el tema de las preguntas. Sí. Y Josué, muchas gracias por tu interesante presentación. La verdad es que se oye fantásticamente estando como estás al otro lado del Atlántico. Te digo como si estuvieras aquí. Ah, buenísimo. Bueno, pues recordaros efectivamente, tienes Josué unos minutos, ¿no? Para las preguntas. Sí, claro. Vale, recordaros que podéis hacer las preguntas de dos formas. Podéis escribirlas en donde pone chat o donde pone questions en el panel de control que veis de GoToWebinar, que veis a la derecha. Podéis expandir el panel si lo tenéis minimizado. O podéis, si queréis, plantearlas de viva voz y os escucharemos tal cual me estáis escuchando a mí o habéis escuchado a Josué. Para hacer las preguntas por voz, lo que tenéis que hacer es levantar la mano apretando el botón que aparece en la botonera vertical adjunta al panel de control que pone Raise Your Hand en inglés, levanta la mano. Entonces yo sabré que quieres hacer la pregunta vía voz IP a Josué y te abro el micrófono pues para que la puedas plantear. Recordaros que tenéis estas dos opciones. Recordaros que estamos grabando el webinar, que lo vamos a publicar en demosdesoftware.com y en los links que aparecen ahí en el chat, demosdesoftware.com, rpspain.com, youtube.com/videosite.com, pero lógicamente no tendréis oportunidad de hacer preguntas a Josué. Vamos a ver, aquí tengo la primera pregunta que me plantea Fernando García, Josué. A ver. Dice lo siguiente, dice, tengo entendido que SAP no dispone de terminal punto de venta, TPV. ¿Es correcto? ¿Qué software utilizáis para esta labor y cómo lo integráis con Business One? Bueno, digamos que como tal, dependiendo un poquito del concepto de qué es punto de venta, porque digamos SAP como tal me permite poder a mí tener, por ejemplo, un punto de venta de, por ejemplo, repuestos, que no es el mismo concepto de un supermercado. Y si vamos ya al tema de como un digamos, como que si fuera un supermercado, fuera algo que es más especializado en la parte de retail, pues hay diferentes soluciones en el mercado. Hay más de 500 desarrolladores de SAP certificados que ofrecen diferentes tipos de software.
Y lo más importante de esto, independientemente si es certificado o no, SAP cuenta con una herramienta que se conoce como SDK o Software Development Kit, que me permite poder integrar cualquier cosa. Entonces no hay problema en eso. De hecho, nosotros tenemos muchos clientes de retail que utilizan otro tipo de solución para la parte de atención al cliente, y todo el back office o toda la parte administrativa se lleva con Business One. Recordad que podéis hacer las preguntas vía voz IP o escribiéndolas. A mí me gustaría, Josué, que me comentaras lo siguiente. ¿Qué versión tenemos ahora mismo de SAP Business One y cuál es el roadmap, cuáles las próximas versiones y en qué momento quiere lanzar la SAP y con qué mejoras las va a lanzar? Sí, digamos que el roadmap como tal, normalmente SAP ahora está sacando una versión, digamos un cambio de versión como tal. Por ejemplo, ahorita está la 8.81 y la versión 9, digamos, entre una versión y otra pasa más o menos un año y medio. Sin embargo, en el interim, SAP va liberando, por ejemplo, ahorita estamos en la 8.81, PL6, si no estoy mal, en donde han venido mejoras bastante significativas, en donde no esperamos aún a la versión 9 para poder otorgarle esto al cliente. Entonces, ¿qué es lo que viene? Digamos, yo te podría decir de que SAP lo que está haciendo es cada vez, yo lo llamo como llenar el vaso, ya cada vez enriqueciendo más cada una de las áreas que se tienen. Entonces, eso es lo que ha hecho SAP últimamente, y sobre todo pues enfocándolo mucho ya a toda la tecnología de hoy día, como los móviles, por ejemplo. A ver, Luis Villalobos me pregunta, hola, ¿han implementado alguna vez SAP Business One para agencias de viajes? Sí, totalmente. De hecho, tenemos empresas del área turística también, digamos, en donde, por ejemplo, tenemos un cliente en donde maneja muchos paquetes de turísticos, en donde ya se arman los combos de qué es lo que incluye. O sea, la respuesta es sí, sí se tienen varias empresas de ese giro de negocio. ¿Tenéis algún tipo de sector en el que estéis trabajando más, Josué, allí en Guatemala? O digamos, no hay sectores con los que casualmente allí en Guatemala tengáis más implantación ahora mismo? Digamos que en realidad, tal vez si nos vamos a eso, serían más las empresas comerciales, ¿verdad? De compra-venta. Sin embargo, sí existe una cantidad importante en casi cualquier área o giro de negocio. En realidad, digamos, lo único con lo que no se trabaja es con gobierno. El Business One no funcionaría bien en una entidad de gobierno. De ahí aplica casi que para cualquier industria. ¿Y qué competencias soléis encontraros allí en Guatemala cuando vais a un nuevo cliente, a un nuevo prospecto? En realidad, muchas veces, digamos, aquí en Guatemala se ha vuelto mucho el estándar de facto, digamos, Business One en las organizaciones. Normalmente tal vez evalúan un Microsoft, pero digamos que en este caso, localmente, no es una fortaleza de Microsoft, un ERP, ¿verdad? Entonces, para nosotros, digamos, en realidad nos topamos casi con cualquier cosa, con software local, con software brasileño, con software sueco, pero digamos que hay una gran diferencia, no solo a nivel de software, sino también a nivel de expertise en cuanto a la implementación. Bueno, y Josué, te hago la última pregunta porque me parece que tienes que irte. Me pregunta Fernando García, efectivamente, era una pregunta que yo también tenía en la mente. ¿A partir de qué precio? Danos una orientación de precios. Él dice, sin incluir auditoría, instalación, formación, sin incluirla, de Business One. Pues hoy día, con este nuevo concepto que tenemos de SAP para todos, ya implementado, digamos, incluyendo lo que está mencionando, podríamos empezar en $10,000. Sin esa parte, podría decirte yo que incluso en $5,000. O sea, eso les da una idea de qué tanto se ha abaratado esta solución y cómo es que estamos llegando a las pequeñas empresas.
por usuario? Pregunta Fernando. Esos $10.000 que has comentado es No, por no, estamos usuario. hablando de un proyecto de 5 usuarios, por ejemplo. Estamos desde lo que hablaba al inicio, de las verticales y del SAP para todos, que es básicamente el que se implementa en 15 días, en un mes. Estamos hablando de 5 usuarios, más o menos por ahí va a estar. Muy bien, Josué, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Deciros a todos que creo que tendremos más webinars por seguridad con BESAP, con Josué o otros compañeros. Estaros atentos a la agenda de eventos en RP Spain. Josué, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Nada, animaros a seguir visitando rp-spain.com y el resto de los portales. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.